Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Hemos estado hablando de un tema que le he llamado el fuego que no se apaga. Y vimos en esta gráfica que aparece aquí en pantalla que una profética puede salir en silencio, por favor. Amén. En silencio. Y podemos ver en la gráfica que aparece en pantalla cómo el apóstol Pablo sale de Cesarea y luego viaja a Sidón, y de Sidón va al amparo de la isla de Chipre y llega hasta Licia. De Licia se embarcan, y dice la palabra del Señor que la embarcación tenía vientos contrarios, que estaban pasando por vientos contrarios, y que esa embarcación, dice el apóstol Pablo, iba a perecer, iba a zozobrar, y le da una advertencia, le dice: si nosotros seguimos avanzando habrá pérdidas, no solamente de la nave, sino también de las vidas. Sin embargo, el centurión que estaba a cargo prefiere escuchar la voz del capitán, y es de lo más normal. Es de lo más normal. Pablo era un constructor de carpas, no era un marino. Entonces el capitán del barco le dice: no se preocupe, yo tengo experiencia. Quizás le dijo de alguna manera, no se preocupe, yo tengo experiencia uno que ha sido marino, le dijo, uno que ha sido marino, no, vamos a llegar bien. Sin embargo, la voz de Dios a Pablo le dijo: no, van a haber pérdidas, y posiblemente pérdidas humanas también. Y hablábamos en la mañana acerca de que muchas veces no hacemos caso a la voz de Dios. No hacemos caso al propósito que Dios tiene para con nosotros. Y dice la palabra del Señor que luego ellos zarparon y se fueron al alero hacia Roma. Diga conmigo: hacia Roma. ¿Cuál es el propósito de Pablo? Llegar a Roma. Diga conmigo: el propósito es llegar a Roma. ¿Cuál es el propósito? ¿A dónde le dijo Dios que debía de ir? ¿A dónde? A Roma. Diga conmigo: a Roma. A Italia. Diga conmigo: a Italia. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con Pablo en Roma. ¿Va conmigo? Ahora bien, ¿cómo llega? Es lo curioso. ¿Cómo él llega a Roma? Llega como prisionero, en cadenas. Sin embargo, el propósito no cambia. ¿Cómo así, pastor? El propósito de Dios para Pablo es que Pablo llegue a Roma. ¿Cómo va a llegar? No lo sabemos. Pero él tiene que llegar a Roma. En el camino se levantan tormentas. En el camino hay obstáculos. En el camino, incluso los de Jerusalén querían matarlo para que no se cumpliese el propósito de llegar a Roma. Pero Dios va a cumplir su propósito en mí y va a cumplir su propósito en usted. ¿Cuántos me están acompañando en esto? Y luego dice la palabra del Señor, y lo vimos cuando zarpan hacia Roma, y dice: cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio. Y embarcándonos en una nave adramitena que estaba para zarpar hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Este macedonio compartió voluntariamente el cautiverio de Pablo. No tenía que estar preso.
Pero él quiso estar al lado de su pastor. Él quiso estar al lado de su apóstol. Y qué importante, hermano, que nosotros podamos tener gente que está a nuestro alrededor y que es gente fiel. Gracias por los fieles. Amén. Cuando uno dice gracias, como que se activa la fidelidad. Gracias al Señor por los fieles. Verso 3 del capítulo 27. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató a Pablo con benevolencia y le permitió ir a sus amigos y ser atendido por ellos. De allí partimos y navegamos al abrigo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Esto lo dije en la mañana, al mediodía, perdón. Y en Hechos 27:7 dice: después de navegar lentamente por muchos días y llegar con dificultad frente a Gnido, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al abrigo de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad. Diga conmigo, con dificultad. En tu caminar hacia tu propósito van a haber dificultades. Ay, pastor, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué no me predica cosas lindas? Cosas lindas te estoy diciendo. Algo lindo de parte de Dios. Dios va a llevarte según su propósito. Dios lo va a hacer. Dios cumplirá el propósito que Dios tiene en su vida. Y con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos. Todos quieren quedarse en los buenos puertos, pero ese no es mi propósito. Dígale al hermano que está al lado: ese no es tu propósito. El buen puerto no significa que sea el propósito de Dios para tu vida. Verso 9. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba diciéndoles: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. El hombre de Dios tiene la revelación, pero no es escuchado. El centurión le tiene simpatía a Pablo, pero confía más en la opinión del capitán. Habrá gente que no te creerá, pero Dios respaldará tus palabras. Dios respaldará a su siervo y a sus siervas. Mucha gente va a decir: mire, hermano, mire, gracias por lo que me está diciendo, pero me voy a ir por este lado que parece que conoce mejor el camino. Muchas veces vamos a necesitar de un milagro para salir del lugar donde nos encontramos. Muchas veces vamos a necesitar de un milagro, de la guianza del Espíritu Santo para poder hacer, hermano, y ir a donde Dios quiere que nosotros vayamos. No se trata, hermano, de tomar simplemente la opinión de quien más sabe. Necesitamos conocer la opinión del Señor. Necesitamos conocer cuál es la opinión. A mí me da mucho gusto cuando hermano me dice: pastor, fíjese que me están ofreciendo un trabajo, pero yo quisiera conocer su opinión. Yo quisiera conocer cuál es su opinión. Si ese trabajo no te va a permitir, pastor, me van a pagar el doble de lo que estoy ganando hoy. Qué bien, maravilloso. El único problema es que tengo ocupados los domingos. Tengo ocupados los días para venir a la iglesia. Pero pastor, es una oportunidad tremenda. Todos quisieran esa oportunidad. Hay bendiciones que parecen bendiciones, pero que nos apartan del propósito de Dios. En una oportunidad, un hermano que era fiel en la iglesia, fiel en su casa, fiel en sus diezmos, fiel hermano, un hombre fiel. Un día llegó y me dijo: pastor, era un profesional. Y me dice: pastor, me ofrecieron poder estudiar por las noches. Y yo le dije, vino la palabra del Señor a mí y le dije: ¿y eso no te va a obstaculizar para servir al Señor? No, me dijo, si solamente voy a faltar un día a la semana, pero el domingo voy a estar en la iglesia y vamos a seguir sirviendo al Señor con mi esposa. Eran servidores de las puertas. Yo le dije: mira,
Bueno, si sientes que no te va a obstaculizar el tema que empezó a estudiar. Estudiaba tanto que llegaba cansadísimo a la casa. Estudiaba hasta los sábados. Y el domingo estaba tan cansado que empezó a faltar a la iglesia. Al principio iba su esposa sola. Y le preguntaba, ¿y cómo está tu esposo? Bien, pero está cansado, pastor, está reventado. Pero el próximo domingo viene. Y el próximo domingo tampoco venía. Para no hacer la historia larga, corta, se fueron de la iglesia. Pero no se fueron a otra iglesia. Se fueron del servicio, se fueron de servir a Dios. Su matrimonio se destruyó, se separaron. ¿Valía la pena ganar un poco más de dinero? Hay pastores que usted no sabe las necesidades. Sí las sé. Sí las he vivido. Yo sé lo que es, hermano, la necesidad en el hogar. Claro que lo sé. No soy un pastor que no ha vivido y no ha pasado, y que Dios no lo ha pasado por el sedazo. Claro que lo he vivido junto a mi esposa y mis hijos. Pero nada vale más la pena que servir al Señor. Si no estoy en la casa de Dios, dice la palabra del Señor, no dejando de congregaros como algunos tienen esa costumbre. No tenga la costumbre de faltar a la casa del Señor. Muchos dicen hoy día, no es necesario congregarse. Sí, señores, es necesario congregarse. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar un día en que no se van a poder congregar. Gente que dejó de congregarse en la pandemia no volvió. La excusa era el contagio. Pero ahora, ¿cuál es la excusa? El Señor nos ayude. Oiga la voz de Dios. Verso 12, y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría, diga conmigo, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí, por si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el nordeste y del sudeste, y pasar el invierno allí. ¿Sabe? La gente hace caso a lo que la mayoría piensa y no lo que Dios está diciendo. Es que todos dicen, es que me dijeron, es que me contaron. Que no te cuenten, que no te digan. Busca la voz de Dios, busca el consejo de Dios, busca la palabra de Dios. Busca, hermano, que alguien te hable de la palabra, del propósito que Dios tiene en tu vida. ¿Sabe lo importante que es estar delante del Señor? Lo importante que es estar delante de su presencia. Somos gente, hermano, de iglesia. Somos gente de buscar al Señor. Hoy día el mundo está a un clic. Quiero ir a una reunión. Tengo cientos de reuniones a las cuales puedo asistir en un clic de mi teléfono. Pero no es lo mismo. No es lo mismo la comunión de los santos. Hacer scroll y hacer scroll. Ah, este me gusta. Hay un predicador muy famoso, no le voy a decir el nombre, muy famoso, hace shows y todo, muy famoso. Predicador. No digo, pero ya digo, ¿verdad? Y le dice a la gente, si usted quiere doctrina, no venga aquí.
Si usted quiere estudiar, no venga aquí. Aquí venga, goce, se alegre, se cante, dance. Pero si quiere enseñanza, doctrina, no venga aquí. ¿Y a qué venimos a la iglesia? ¿A qué venimos a la casa del Señor? Les leía, hermano, y le cantábamos el Salmo 126. Cuando Jehová el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Cantamos el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Salmo 121. El Salmo, hermano, que nos recuerda que a dónde alzaremos nuestros ojos si no es al Señor. La gente quiere seguir a la mayoría. ¿A dónde va la gente? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde está toda la gente? ¿A dónde va? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? ¿Realmente estamos yendo a donde hay palabra de Dios? Vivimos, hermanos, en un mundo desechable. Vivimos en un mundo donde esto me gusta, esto no me gusta, esto lo descarto, esto lo guardo. El Señor nos ayude. Hechos 27:14. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón, y siendo azotada la nave no pudo hacer frente al viento. Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. ¿Sabe? No tomar en cuenta la palabra de Dios en nuestras vidas nos acarreará una serie de tormentas que azotan y azotarán nuestras vidas, nuestras casas. Si yo no tomo en cuenta la palabra del Señor, si no tomo en cuenta para guiar mi casa, si no tomo en cuenta el consejo del Señor, la palabra del Señor, si no tomo en cuenta las palabras de mi pastor, hermano, no voy a llegar a buen puerto. Usted lo dice porque usted es el pastor. No, lo digo porque a mí me encomendaron guiar a un pueblo. Y como a mí me encomendaron guiar un pueblo, tengo responsabilidades con respecto a usted. ¿Qué le voy a dar a tu pueblo? Es mi oración. Señor, dame una palabra para tu pueblo. Habla conmigo, Señor. Habla conmigo, despiértame en las noches, dame palabra. A veces me despierta en la noche y me empieza a dar un mensaje, me lo da enterito. Al día siguiente, diga conmigo, al día siguiente. Siempre hay un día siguiente. Mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Mire qué interesante. Cuando usted está en la tormenta, las cargas se van. Un amén, hermano. 2 amenes. 6 amenes.
¿Cuántos quieren, hermano, que las cargas se vayan? Es probable que venga una tormentita. Ay, no, Señor, las voto solito. La tormenta va a hacer que arrojes tu carga. Y al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave. En las pruebas se van a ir todo lo que es carga para tu vida. Liberación de áreas que estorban tu navegar en esta vida. El Señor te va a dar libertad. Tenemos que sacar las cosas que no nos sirven. Tenemos que limpiarnos. Lávame, Señor, con tu sangre preciosa. Límpiame de toda maldad. Tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdame. Necesito de ti. Como decía Charlie Bustos, necesito de ti. Necesito de ti. Como el aire, como no me acuerdo cómo es. Solo me acuerdo de esa parte. Necesito de ti. ¿Cómo la sabes? ¿Cómo es? Bueno, eso que usted sabe, hermano. Aquí quedé. 27-21. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos. No eran sus hermanos, eran sus amigos. Amigos de viaje. Debierais haber hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto, los animo a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Se levanta el hombre de Dios. Diga conmigo: se levanta el hombre de Dios. Cuando las cosas van mal en la casa, cuando la situación va mal en el hogar, alguien se tiene que poner de pie. Alguien tiene que tomar la estafeta. Podrá ser quizás el esposo, o será la esposa, o quizás va a ser el hijo que va a decir: papá, mamá, necesitamos buscar de Dios, necesitamos buscar de su presencia. Pero les voy a decir una cosa: el Señor me dijo que vamos a salir de esta prueba. Vamos, dele palmas al Señor por eso. Vamos a salir. Dígale al hermano que está al lado: vas a salir, hermano. Usted va a salir. El obedecer siempre es mejor. Pero Pablo los anima a que no morirán. ¿Por qué? Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas. No temas, Pablo. No temas, José, Carol, no teman. No temas. Rodolfo, Carlita, no teman. No temas, Claudio. Robert, Catita, no teman. El Señor está contigo. Pero no solamente el Señor está contigo, sino que dice Pablo: el ángel del Señor estuvo conmigo esta noche. Y yo vengo a declarar de parte del Señor. Lo vengo declarando hace rato que lo vengo declarando, pero vengo declarando que el ángel del Señor se te va a aparecer.
se te va a aparecer y te va a confortar, te va a animar, te va a bendecir, fortalecerá tu alma. El Señor guardará tu camino, el Señor guardará a tu vida, a los tuyos, el Señor te cuidará, el Señor te proveerá. ¿Alguien me está entendiendo? No temas, has de comparecer, le dijo a Pablo, vas a comparecer ante el César y aquí vas a llegar a Roma y Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. El Señor me ha concedido todos los de mi casa, todos los de tu casa, el Señor te los ha concedido. Todavía no llegan, pero van a llegar. Todavía no están aquí, pero van a llegar. Todavía no vienen a la casa de Dios, pero van a venir a los pies de Cristo. Quizás están en el alcohol y en la droga, pero van a venir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor te los va a conceder. Y a su nombre. Batalla. Batalla. Sin batalla no hay victoria. Hace muchos años atrás el Señor puso en mi corazón un deseo. Y cuando lo puso pensé era una utopía. Era algo que nunca se iba a poder lograr. Sin embargo, Dios me lo habló. Y como yo soy un poco atarantado, iba a decir, pero no soy atarantado, ¿verdad? Soy un poco, ¿cómo se dice cuando uno quiere las cosas así rapidísimo? No ansioso. Impaciente no es tampoco la palabra. Bueno, que quiero las cosas así. ¿Ah? ¿Cómo? Impaciente. Impaciente. ¿Alguien me dijo impaciente? Sí. Ok, ya. Ganó. Pase por casa. Pase por caja. Soy impaciente. Entonces yo le puse nombre. Y este fin de semana estuve con un hombre de Dios, con un profeta. Y el profeta me da una palabra. Estoy con mi esposa. Podría haberme dicho, así te dice el Señor, yo te abro las ventanas, etcétera. No me iba a decir, el Señor te bendice con un auto, porque tengo auto. Dios te da una casa, tengo casa. Dios te da un terreno para el templo, tenemos templo pagado. Dios te abrirá los medios de comunicación, ya lo ha hecho. Vas a aparecer en televisión, ya lo ha hecho. Te voy a conectar con los políticos de esta nación, ya lo ha hecho. Te daré nombre entre los empresarios, ya lo ha hecho. Te daré un colegio, ya lo ha hecho. Te daré gente para que sirva al Señor y haré el pueblo grande. Dios lo ha hecho. Y de todo lo que me podía haber dicho, me dijo, dice el Señor, que te entrega una universidad.
Yo ya lo sabía. Él no lo sabía, pero yo ya tengo el nombre hace años. No 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, más de 10 años. Y no le puedo decir el nombre porque no la he patentado. Torpe yo, ¿verdad? Usted no diga eso, pero yo me digo torpe. No así, sí, pastor, torpe, ¿verdad? Que no. Pero lo voy a hacer. Y si Dios no viene en los próximos años, espero que venga para que todos nos vayamos. Pero si así no fuere, nuestros jóvenes y los jóvenes de otros lugares podrán estudiar. Dios cumple su propósito. Y yo lo creo. ¿Por qué? Porque el propósito está por encima de las circunstancias. Las circunstancias nos mueven, las circunstancias nos hacen tambalear, las circunstancias nos asustan, las circunstancias nos hacen pensar que no vamos a lograr llegar a nuestro objetivo. Pero Dios le dice: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César. Es decir, a Italia vas a llegar con turbulencia, sin turbulencia, con los pelos parados, qué sé yo, con los nervios de punta y pero va a llegar. Yo no sé cómo va a llegar usted, pero usted va a llegar. Usted tiene un propósito, usted tiene un destino, no solo en el cielo. Sí, pastor, todos vamos, sí, eso lo sabemos, todos vamos para allá. Y usted va a llegar, ya sea por la vía aérea o por la vía terrestre. O se lo van a llevar en el arrebatamiento, o va a tener que pasar por... Ya sabe. Pero que va a llegar, va a llegar. Pero aquí en la tierra usted tiene un propósito. Las circunstancias, diga conmigo, muévame la manito así, muévame la mano, diga: las circunstancias que me rodean no me sacarán del propósito. El propósito es más grande que las circunstancias. Gloria a Dios. Yo puse aquí en mis notas: gloria a Dios, el ángel del Señor está contigo para que nada te acontezca. Mientras otros estaban abrumados a causa de la tormenta, había un hombre de Dios que oraba, y Dios le dice a Pablo: aún no has terminado tu tarea aquí en la tierra. Ay, pastor, me detectaron cáncer. Espérate un poquitito. ¿Qué te dijo Dios? Me dijo que iría a tal lugar, me dijo que iría a las naciones, me dijo que predicaría, me dijo que anunciaría el mensaje. Entonces tú no te puedes morir. Dios hará su obra en tu vida. Dios cumplirá su propósito en ti. Pastor, el Señor me habló, me dijo que sería un profesional, pero me rechazaron en la universidad. Hoy te rechazan, mañana te aprueban. El Señor te va a cumplir el propósito en tu vida. ¿Qué voy a necesitar yo ahora? Asesores. Asesores. ¿Cuántos fueron a la universidad? Levánteme la mano los que han ido a la universidad. Necesito su ayuda. Hay que hacer todo un proyecto. Seguramente tendremos gente que estudió cómo hacer proyectos. Y Dios nos lo va. Y alguien quizás me está escuchando y va a decir: le voy a echar una manito a este pastor. Dios lo hace. Dios lo hace. Verso 30. Como los marineros trataban de escapar
de la nave. Mire, siempre va a haber gente que quiere escapar de su propósito, pero Dios los trae. Dios los va a traer. Dios los va a traer. Y habían bajado el esquife al mar. ¿Sabe lo que es el esquife? ¿Alguien sabe lo que es el esquife? No. El esquife es un barquito, es un botecito que los barcos llevaban y que lo van arrastrando. Y ese botecito, con ellos se subían y bajaban a tierra y llegaban a tierra. Dejaban el barco allá y en el esquife ellos se iban y lo ocupaban para llegar a tierra. Y dice que bajando el esquife al mar, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Diga conmigo: hay que soltar amarras. Dios está en control. Hay que soltar amarras. Deja que Dios tome el control. Él está contigo. Si ellos dejaban que salieran, hermanos, se iban a perder, iban a morir. Y los que iban a pagar los platos rotos iban a ser los soldados. Pero la voz de Pablo, ahora sí le hacen caso a Pablo. Ahora sí. ¿Por qué? Porque ya vieron que Dios le hablaba. Ahora vieron que Dios hablaba con él. Ahora vieron que Dios le respaldaba. Pero ahora entonces sí, ahora sí le vamos a hacer caso. No, ya el capitán dijo que otra cosa. No, le vamos a hacer caso al hombre de Dios. Le vamos a hacer caso a la palabra de Dios. Le vamos a hacer caso a lo que Dios está hablando. Hermano, si el político escuchara la voz de Dios, otro gallo cantaría en esta nación. Si los políticos vinieran y pudieran, hermano, escuchar palabra de Dios, otro gallo le cantaría a Chile. Algunos lo hacen. Un día me trajeron un diputado y me dijeron: por favor, hable con él. Hablé con él y apenas empecé a hablar, el Espíritu Santo empezó a hablarme. Y le dije: esto y esto y esto te pasa, y esto y esto, y empezó a llorar. No doy más, me dijo, no soporto. Dios va a traer provisión para tu vida. Dios va a traer sabiduría. Hermano, ¿qué es lo que necesita el hombre? El hombre necesita la sabiduría de Dios. Si no conoce la sabiduría de Dios, la sabiduría del hombre es animal, terrenal y diabólica. Pero la sabiduría de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Usted y yo fuimos hechos para la gloria del Señor. Me dice amén. Dice: por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario. Diga conmigo: esto es necesario para vuestra supervivencia. Pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Tengo la convicción de que si usted escucha la palabra de Dios, tengo la convicción de que si usted oye la voz de Dios, ni un pelo de su cabeza. Ay, pastor, me estoy quedando pelado. Yo también. Pero nada cae a tierra sin que Dios lo sepa. Y Dios cumplirá su propósito en ti. La llegada a Malta, no va a creer que llegaron a Malta, hermano. Voy terminando. Hechos 27:41. El hermano del teclado. Pero chocando contra un escollo. ¿Cuántas veces no hemos chocado con un escollo, hermano? Dios mío. Donde se encuentran dos corrientes, escúcheme esto, cuando usted tiene dos niveles de opinión, seguramente va a tropezar.
si hay dos corrientes en su vida, si está escuchando por un oído, escucha una voz y por el otro oído escucha otra voz, seguramente va a tener escollos en su vida. Pero si estás escuchando la voz de Dios, nada te va a sorprender. Encallaron la nave, la proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompió por la fuerza de las olas. Capítulo 28. Y una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta o Melita. Y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, no habrán aterrizado en Chile, hermano. Por la lluvia y el frío, digo yo. Encendieron una hoguera. Diga conmigo, una hoguera. Diga conmigo, fuego. Y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo va a buscar combustible para la leña, para la hoguera. Pablo no se queda simplemente con lo que otros hacen. No se queda calentándose a la orillita. Él va a buscar. ¿Por qué? Porque un ministro de Dios, un siervo de Dios, tiene que estar constantemente buscando leña para que la hoguera no se apague. Pero en medio de esa búsqueda, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano, lo mordió en la mano. Pablo no se queda ocioso ante lo que los lugareños hacen. Él va a buscar leña, combustible para avivar el fuego. Pero cuando tú y yo queremos avivar el fuego, muchas veces se meterá la serpiente para matar ese avivamiento que está empezando en tu vida. Verso 4. Y los habitantes, al ver el animal colgando de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia, una diosa, no le ha concedido vivir. Se va a morir, se va a hinchar y se va a morir. Seguramente le está pasando esto. Ay, estoy viviendo esta prueba. Seguramente porque debe estar en pecado, ¿verdad? Se recuerda antiguamente, cuando una persona en la iglesia decía: estoy enferma. Algún pecado tendrá. Por algo Dios lo está castigando. Qué manera torpe, hermano, de referirse a lo que Dios quiere hacer. La religión, hermano, ahoga el avivamiento. La religión ahoga la esperanza del Espíritu Santo. La religión aparta, hermano, el fuego. Pero quiero decirte que en medio del fuego del avivamiento, en medio del fuego del Espíritu Santo, se pueden manifestar víboras. Se puede manifestar la cobra, hermano, que viene y te muerde y te inyecta el veneno. La pregunta es: si la víbora lo mordió, ¿le inyectó veneno? Claro que sí. Lo natural es que le haya inyectado veneno. Pero Dios tiene el antígeno contra la serpiente. Y la semilla, dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 3 verso 15, que dice que la simiente de la mujer pisoteará la cabeza de la simiente de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. No importa lo que otros están diciendo de ti. Aviva el fuego del don de Dios, le dice Pablo a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que te fue dado por la imposición de mis manos. Aviva ese fuego. No permitas que se apague.
Anda a buscar leña, levántate temprano, búscale al Señor, anda a la oración, de la tarde o a la oración de la noche. Súmate a los hermanos para buscar el rostro del Señor. A partir del próximo domingo, algo hermoso va a suceder en la congregación. Voy a dar un anuncio muy importante, muy importante. Y yo espero que usted sea parte de lo próximo que viene. Yo espero que usted sea parte de lo que Dios tiene preparado para su pueblo y para sus hijos. Algo dije el miércoles, se me salió. Pero algo poderoso de Dios. Hay que ir a buscar leña. ¿Me está entendiendo? Hay que buscar leña. Hermano, no vamos a pasar esta tormenta que está viviendo el mundo. El mundo está en tormenta, el mundo está en tiniebla, el mundo está siendo sacudido, y no vamos a poder pasar esa tormenta si no somos llenos del Espíritu Santo del Señor, si no está el Espíritu del Señor obrando en nuestra vida, si no nos llenamos de su presencia. Y para eso tenemos que buscar leña, buscar leña. Vamos a subir al monte y vamos a buscar leña. Vamos a subir al monte y vamos a buscar de la presencia del Señor. Vamos a subir al monte y nos vamos a llenar. Pastor, y si viene la cobra, lo que tiene que hacer es lo que hizo Pablo. Y dice la palabra: Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Usted no va a sufrir ningún daño. Si usted quiere más del Señor, lo único que tiene que hacer es decirle al Señor: Señor, yo necesito más. Yo quiero más y más y más y más y más de Cristo. Yo quiero de su poder. Escúcheme esto: yo quiero orar por los enfermos y que los enfermos así sanen. Yo quiero orar por un perdido y que el perdido tenga la convicción de que Cristo es el Señor, que Él lo necesita, que el Espíritu Santo venga y lo toque totalmente. No andar esperando que el proceso, que aquí, que allá, el Señor de a poquito lo va sanando. No, quiero que lo sane ya. Quiero ir a los hospitales y que la sombra pueda sanar a los enfermos. Pastor, no estará pidiendo mucho. Dice la Biblia que las ropas de Pablo las enviaba, los delantales, y los enviaba, y las ropas sanaban. Quiero que mis ancianos sean tan ungidos que se cumpla Santiago capítulo 5, cuando dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Los ancianos de la iglesia, oren por él en el nombre de Jesús. Quiero que los diáconos sean de tal unción, hermano, que sean transportados por el Espíritu Santo de hermano, de Jerusalén a Samaria, y de Samaria hasta donde esté el etíope. Hermano, quiero que la gloria del Señor criba, sayaba, oh calema y salaba así alay. Quiero tener hermanas llenas del Espíritu Santo, como Lidia, como Tabita, como Dorcas, mujeres de testimonio. Que la gracia del Señor sea sobre cada uno de nosotros, llenando nuestros corazones. Hay que sacudir la serpiente para que los demás vean que el Dios que nosotros servimos no tiene comparación. Póngase de pie, por favor.
Verso 6. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Es Dios quien te protege de toda acechanza de las tinieblas. Es Dios el que te hace más que vencedor. Arroja ese animal a las llamas del Espíritu Santo y te sorprenderás lo que te rodean del poder que hay en ti. Se van a sorprender. Escúcheme. Para mí ser pastor es una bendición. No quisiera hacer otra cosa. Dios me ha llamado y me llamó a mí y a mi familia para ser su siervo. No es fácil. No es fácil. Pero tampoco es un castigo. Es una bendición. Pero muchas veces me ha tocado sacudir a la serpiente y decirle: conmigo no, cabrita, porque el que está conmigo, más poderoso, y muchas veces ha querido meter su veneno en mí y ha querido meter el veneno en mi corazón para amargarme. Pero Dios tiene el antídoto. Dios tiene el antídoto para cada uno de nosotros. Quiero que levantes tus manos al cielo. Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo, yo te doy gracias, Señor, por este día que nos das. Te doy gracias por la presencia de Dios. Pero si alguno, Señor, estuviese pasando, Señor, una tormenta y esté viviendo, Señor, esta experiencia de sentirse, Señor, encarcelado, hoy sea, Señor, el día de su liberación. Sea el día en el cual tú tienes preparado para ellos de tu gracia y de tu favor. Si este es el día que Dios preparó para ti y te has sentido acongojado, afligido, atribulado, quiero que salgas de tu lugar y que vengas aquí adelante y que le pidas al Señor y le digas: Señor, ¿a quién puedo ir si no es a ti? Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.